Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son ya las 7 de la mañana con 47 minutos. A esta hora le queremos también dar la bienvenida al general Luis Altamirano, con quien vamos a dialogar sobre este apoyo internacional que busca el gobierno de Ecuador para el combate al crimen organizado. General, muy buenos días. Bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Belkis, buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias a usted por la paciencia. Nos extendimos unos minutitos, pero estamos ya en esta entrevista para conocer su visión respecto de esta intención del gobierno nacional de buscar este apoyo internacional. En estos últimos días lo hemos visto usted muy crítico respecto de esta intención por parte del gobierno de Daniel Noboa. ¿Por qué? ¿Qué implica este apoyo internacional, general? Mire, la cooperación internacional siempre es bienvenida y sobre todo en un problema cuyas responsabilidades escapan inclusive a las propias responsabilidades que tiene el país. Es decir, hay una corresponsabilidad tanto de países productores, de países que en tránsito como el Ecuador u otros países que tienen los mercados de consumo, que son los que alientan al crecimiento de esta demanda. Pero más allá de eso, esta cooperación internacional tiene que darse en los ámbitos que permitan ir disminuyendo brechas de capacidad. Es decir, hay la necesidad de cumplir con ciertas capacidades en los elementos de seguridad y cuando estas no son suficientes hay que buscar el apoyo internacional. Entonces hablamos de adiestramiento y capacitación, hablamos de inteligencia, hablamos de tecnología, hablamos inclusive de recursos de carácter financiero que pueden ser canalizados en varias áreas. Pero cuando estamos hablando ya de la intervención de unidades especiales en el territorio nacional, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sobre todo con sus unidades especiales y de élite que disponen las mismas? ¿Por qué no ha ¿Será funcionado posible que esto, estas... general? ¿Por qué no ha funcionado precisamente esto con lo que contamos? Yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen un gran trabajo. Hay deficiencias, sí, hay deficiencias. Hay también errores que se han cometido, pero yo creo que la mayor parte de sus actuaciones han estado enmarcadas en muchos aciertos. Yo lo que veo es que la conducción política de esta denominada guerra es la que viene dando tropezones, porque en primer lugar no existe una sola vocería. Eso ya nos hace ver de que no hay esta guerra tal como se menciona. No hay, por otro lado, una visualización de largo plazo, por lo menos de un documento público que se pueda conocer las políticas públicas de la seguridad, que hoy se ha subsumido en este denominado Plan Fénix, que se utiliza como una marca en términos de mercadeo, más allá de una claridad de objetivos, de estrategias y de estos metas e indicadores que puedan medirse las políticas públicas aplicadas. Entonces no hay esto, no sabemos cuál es el direccionamiento estratégico y político que está tomando el gobierno. Y por otro lado, cuando se habla, se hace estos anuncios, uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál debió haber sido el procedimiento para hacer un anuncio de eso? Entonces vamos a rememorar algunas cosas que han pasado. Se hizo el anuncio de las 2.000 hectáreas. Yo inmediatamente cuando di una entrevista dije, por favor, esta es una información, esta no es inteligencia. Esto tiene que ser procesado internamente a través de un adecuado plan de búsqueda, el registro, análisis de información y después sacar las conclusiones. No, pero se hizo con la finalidad de generar esta zozobra, de poner al país bajo una condición de que tenemos que defendernos, hay que unirnos en torno al gobierno. Es decir, es un manejo político, electoral, yo diría electorero, de una situación tan grave como la seguridad. Y en este Entonces, contexto hay no hay quienes una lo han... visualización clara de cuáles son los objetivos que se persigue en el largo plazo en el campo de la seguridad. Por eso digo, ¿se habrá procesado esto en el COSEPE? ¿Se habrá dicho cuáles son las brechas de capacidad inexistentes? ¿Cuáles son las alternativas para cerrarlas? ¿Se habrá dicho cuál es el tamaño de esta fuerza, o sea, la magnitud? ¿Se habrá dicho cuál es la temporalidad? ¿Se habrá dicho cuáles son los objetivos y metas que se persiguen? No, con toda seguridad estas preguntas recién están haciéndose, porque es más, ni el mando militar conocía de esta propuesta. Entonces estamos viendo aquí estos anuncios y hoy hice una comparación recién, es como el anuncio de los aranceles de México. Alguien dijo, sí, parece buena idea, aquí hay un discurso del señor Trump, presidente de los Estados Unidos, sumemos a este discurso que a veces genera aplausos en el orden interno,
Claro, aquí tenemos a México bajo esta figura creada del enemigo, porque es un absurdo lo que se hizo con México, pero bueno, esto va a buscar la adhesión, como se dice, la tribuna popular y los aplausos. General, Así se está gobernando. General, por todo esto que usted refiere, hay quienes asocian esta pretensión por parte del gobierno con una especie de globo de ensayo. Mire, el presidente nos ha tenido acostumbrado a esto, inclusive antes de llegar a ser presidente. Cuando alguien me preguntaba, bueno, ¿usted votaría por Noboa? O sea, le digo sinceramente, yo claro que votaría cuando esté en la cárcel Barcasa en la milla 80, y así lo dijo, ¿no? Y yo fui uno de los críticos a esa propuesta, porque me pareció absurda. O sea, mire, hay que medir las dimensiones. Entonces, cuando una persona se rodea de un equipo que no conoce, o cuando hace estas propuestas, por lo menos viene el mínimo sentido común. Entonces, aquí no hay ni siquiera el sentido común. Peor, hablemos del sentido profesional. Porque, ¿cómo no puedo tener un asesoramiento sobre este? Hago un anuncio y no sé todavía cuáles son las fuerzas que puedan venir, no sé, y salen por ahí gente a hacer opinión, y discúlpeme con todo el respeto, a decir que lo que quiso decir el presidente es esto. No, no, señor, el presidente sacó un comunicado. Y en ese comunicado dice fuerzas especiales. Y después el señor presidente dice que quienes no apoyan están en contra de la seguridad del Ecuador, están en contra. Esa es la forma de polarizar a la sociedad. Es complejo medir Entonces, es un uso entonces, político. es complejo entonces medir implicaciones si no conocemos a fondo detalles de este tipo de apoyo extranjero. Claro, por eso nos tiene hablando de esto, Belkis. Usted y yo estamos conversando de esto, la audiencia nos está escuchando porque no hay nada en concreto. Pero lo que se trata de vender al público es que algo se está haciendo, es decir, más o menos esta estrategia de caminar al horizonte. Sí, sí, estamos avanzando. El problema es que si nuestra meta es llegar al horizonte, cada día que caminemos, el horizonte estará a la misma distancia. Entonces, estos conceptos simples de que las guerras se ganan por ganar más batallas es un concepto totalmente equivocado. Las guerras se ganan por ganar las batallas que afectan los centros de gravedad del adversario. Entonces, aquí hay centros de gravedad, como por ejemplo el sistema financiero. El sistema financiero, porque es el sistema sanguíneo del crimen organizado. ¿Qué se ha hecho con la unidad de análisis financiero? Nada. Si usted ve el gasto de inversión de los 2 últimos años, es cero. El gasto corriente prácticamente viene en los mismos niveles de ejecución entre los planificados y ejecutados de los últimos años. Es decir, no hay nada. Cuando vemos, por ejemplo, otro elemento medular, que es el sistema de justicia, usted ve el Consejo de la Judicatura, en términos de inversión, este año se disminuyó el presupuesto en cerca de 14 millones de dólares. ¿Dónde estamos? Lo propio ve usted situaciones en la Fiscalía y otros organismos de seguridad, ECO 911, ve disminuciones del presupuesto. En total, el incremento de presupuesto en el sector seguridad en 16 entidades operativas desconcentradas este año fue de 260 millones de dólares. Es decir, no llega ni al 30% del incremento del 3% del IVA, y le estoy hablando de entidades que tienen que ver con derechos humanos, con justicia, como las que les he mencionado, con la Dirección Nacional de Ciencias Forenses y Medicina Legal, que ha tenido una reducción de presupuesto de inversión del 43% este año. Esa es la gran realidad comparado al gasto del año anterior. O situaciones como las del Centro de Inteligencia Estratégica, que ahí sí me llama la atención, que en el mes de enero llegamos a un récord histórico, 9 billones de dólares en gastos reservados. La pregunta es, ¿para qué no? En estos momentos políticos genera muchas suspicacias de lo que está pasando con esos gastos reservados de un país de bajos controles interinstitucionales y bajos controles de la justicia. General, Entonces, es lo que pasa, ¿no? General, lo último, ¿qué sucede con estos acuerdos que ahora mismo entiendo están vigentes y que han sido suscritos por parte del gobierno ecuatoriano con la comunidad extranjera? Mire, el Ecuador ha mantenido una serie de acuerdos, por eso le digo, no es que esto es nuevo. De hecho, hay 3 acuerdos sobre estatuto de fuerzas con los Estados Unidos, el acuerdo de interdicción de operaciones marítimas y el otro sobre interceptación o interdicción en operaciones aéreas a través de la alerta de trazas aéreas.
y hay varios acuerdos como la Italjus en términos de asesoría para justicia, eh, pero otra cosa es decir que vamos a unas Fuerzas Armadas victoriosas a reemplazarlas con cuerpos y unidades especiales, por favor. O sea, miramos las declaraciones, pero la gente en la zozobra y en el miedo, si le dicen que el día de mañana la solución es colocar un pelotón de fusileros y disparar sobre un ciudadano para que se acabe el crimen, bueno, estarán aplaudiendo eso. Entonces vivimos de eso, es una narrativa que se va creando alrededor de la cual y se busca culpables, ¿no? Porque aquí es interesante, ya está buscándose el culpable. El culpable es la Asamblea Nacional que se opone. Cuyo No, no, pronunciamiento no es vinculante ni determinante en una decisión como esta por parte del gobierno. sí, pero yo me pregunto qué hace el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ujú. Aquí se habla de que estamos en guerra. Mire, yo tengo un serio cuestionamiento de esta terminología, que solo ve las expresiones de violencia y no ve las otras expresiones de violencia estructurales que existen en la sociedad y de carácter indirecto. ¿Ecuador está Pero realmente en guerra? para mí esto es mucho más complejo que una guerra. No creo que podamos subsumir al fenómeno exclusivamente a la violencia. Hay otros problemas porque esta no es una guerra normal, por eso le digo, es más que una guerra. Cuando tiene usted un sistema de justicia debilitado, cuando tiene un centro de gravedad fundamental que es el lavado de activos, el manejo de las economías ilícitas, cuando tiene también problemas de carácter estructural en términos de intervención combinada entre elementos de fuerza y elementos para restablecer el tejido social. No hay nada de esto. Entonces aquí estamos apostando al miedo. Es a través del miedo que se busca adhesión. Pero el problema se ha solucionado en algo, en nada. Es peor. Yo le digo es peor, porque alguien me dice, pero ahí tiene una reducción de la tasa de homicidios. Sí, pero la tasa de homicidios no es el único elemento para medir. Cuando usted tiene un aumento, por ejemplo, de las extorsiones, en el orden del 6%, uno dice que no es mucho. Sí, pues que el gobierno de Lazo, entre el 2022 y 2023, el gobierno de Lazo provocó que de 5.000 extorsiones anuales pasemos en el 2023 a 20.000. En el Correcto. 2024 lo que hemos hecho es aumentar el 6%. Entonces no hay ningún retroceso. Y lo peor de todo, que entre extorsiones y secuestros son delitos que dejan huella y marca en la sociedad. Porque no se olvide que una persona que ya está fallecida, a la final hay una etapa de luto, de asimilación de ese dolor. Pero una persona secuestrada o de un familiar que ha recibido una extorsión, cada día se levanta pensando en que eso puede volverle a ocurrir, si no a él, a un familiar, a un amigo, a un cercano, y esto destruye el tejido social y la confianza en las instituciones. Tenemos unidades altamente profesionales en la Policía Nacional, la UNACE, por ejemplo, pero el crecimiento del delito hace que estas unidades se vean sobrepasadas. Entonces, hay que tomar medida en las acciones, en las áreas que hay que tomar medida. Pero aquí prácticamente lo que queremos es ya, o sea, ¿qué imagen estamos dando? La Correcto. imagen de Mali, Ujú. la imagen de Haití, de Libia, de Correcto. Mozambique, porque esto se llama intervención por invitación. Y alguien que hace esto, a lo menos para que intervenga otro país, le está diciendo al mundo, hemos perdido el control del territorio, necesitamos que nos ayuden, nuestros cuerpos de seguridad ya no avanzan. Entonces, claro, vaya e invierte en un país que levanta las manos y que pide una ayuda internacional de esta naturaleza, porque la cooperación internacional tiene que existir, pero nuestra cooperación de pies de fuerza, donde el presidente no dice, porque ya salen analistas a decir que lo que quiere decir es esto. No, señor, lo que está escrito es lo que está ahí. Y lo que dice el presidente, la generación de esta idea del enemigo interno, en que el que no está de acuerdo está a favor del narcotráfico. Entonces yo estoy a favor del narcotráfico, en la simpleza del presidente, pero también en la simpleza del concepto de guerra, que es de la sumatoria de batallas, que no es así. Son centros de gravedad que tienen que ser atacados y dos de ellos fundamentales, el sistema financiero del crimen organizado y el otro, el sistema de justicia que ha sido vulnerado por corrupción e intimidación. Correcto. Y ya veremos el desenlace en varios aspectos de esta pretensión por parte del gobierno. General, gracias por estos minutos, por habernos acompañado. A usted, Belkis, muchas gracias, muy amable. El general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, aquí en 102.9 Noticias, primera emisión. Llegamos ya a la parte final de este servicio informativo. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan nuestra sintonía, que ya se viene. Juan Carlos Boada con usted tiene la palabra. Tengan ustedes un muy buen lunes, un muy buen día y un buen inicio de semana.